No es el final de este video, es solo que casi estoy terminando mis limpiezas de hoy. Hola chicos, yo soy Wendy y para hacer un video un poco diferente, quise comenzar casi al final de mis quehaceres. Pero no se preocupen, les daré de inmediato un resumen de todo lo que he logrado hacer en la mañana de hoy. Además de las limpiezas diarias habituales, he incluido la limpieza de las ventanas de las habitaciones y aproveché para lavar las cortinas. Pero, para que no se me quede nada, comencemos desde el principio. Desayunamos y para dejar libre el fregadero y limpiarlo, lavo a mano estas cosas y las seco inmediatamente. Muchas veces para lavar el fregadero utilizo Vim en versión sólida, que siempre tengo a mano. Sirve también para limpiar los fregaderos de acero inoxidable. Si quieren saber cómo lo hago y otros usos para el Vim, les dejo el enlace de otro video en la descripción. Anoche, como casi siempre, puse en marcha el lavavajillas. A la mañana siguiente, toca recoger todo y poner las cosas en su lugar. Y cuando termino de vaciarlo, reviso el filtro y lo limpio si es necesario. La verdad es que tengo mis manías y casi siempre lo limpio. Saqué la basura orgánica, desinfecté el cubo de basura con un detergente multiusos y lo dejé listo para usar con una nueva bolsa. Aunque era temprano, teníamos ganas de lentejas para el almuerzo. Las dejaré cocinar en la olla a presión en caldo vegetal durante 40 minutos con ajo, cebolla, trocitos de salami picante, aceite, sal y 2 cucharadas de salsa de tomate. También haré un poco de arroz blanco, que nunca falta en nuestra casa, para acompañar las lentejas. Continúo con la rutina habitual, esta vez haciendo las camas. He dejado las sábanas estiradas y cogiendo aire para después terminar de hacer la cama. Chicos, me había olvidado de decirles que antes limpié el polvo de la casa y que antes de comenzar todas las limpiezas, limpié rápidamente el baño. Todo esto porque si no, el video se haría demasiado largo y no quería aburrirlos.
Barrí el suelo. Quito las cortinas para lavarlas, aprovechando que lavaré las ventanas y que afuera hay un día precioso. No limpiaré hoy las persianas enrollables. Esperaré un poco más para hacerlo. He preparado en un recipiente agua con amoníaco. Hace meses que no limpio las ventanas por fuera y el amoníaco me ayudará a desengrasar y limpiar bien las ventanas. Generalmente humedezco con un paño tratando de no descuidar los rincones y seco con otro. Así haré dentro y fuera de las ventanas de esta habitación y también de la nuestra. También haré la cama matrimonial. Por cierto, las sábanas de la habitación de mi hija y el cubredredón de esta los compré en Shein. Aún están muy bonitas y el color no se ha desvanecido con los lavados. Todo el rojo que ven lo compré el año pasado en Amazon. También aquí en la habitación seguiré los mismos pasos de antes. Ya he limpiado el polvo, barreré el suelo y quitaré las cortinas para lavar las ventanas. Las cortinas estarán en fila para la próxima carga, ya que aún no ha terminado la que había puesto antes. El día está bello, aún está fresco y no hay nubes, aunque sé que el clima puede cambiar rápidamente, ya que es casi primavera. Mientras limpiaba, justo tuve el tiempo para que se cocinaran mis platillos. Probé las lentejas y me vinieron buenas.
Aquí estoy terminando la limpieza de las habitaciones pasando el mocho. Y dicen que el apetito viene comiendo. A mí, limpiando, me dieron ganas de seguir. Por eso me vieron al principio del video pasando la aspiradora. Esta es la continuación. Después también pasaré el mocho por el resto de la casa. Chicos, y si les está gustando el video y las limpiezas de casa los motivan tanto como a mí, no duden en dejarme un corazoncito en los comentarios y compartir el canal. Así me ayudarán a hacer crecer nuestra comunidad con otros amantes de la limpieza. Mi hermana y yo les agradecemos de corazón. Hola chicos, ¿cómo están? Las compras las hizo mi marido. Y mientras les muestro lo que compró, les diré que además de las tareas habituales del hogar, espero hacerles compañía y quizás inspirarles con alguna idea útil. Si tienen consejos o sugerencias, me encantaría escucharlos, como siempre les digo, en los comentarios. Siempre hacemos compras pequeñas de comida, porque el refrigerador que tenemos en casa no es muy grande y tampoco hay mucho espacio de almacenamiento. En cuanto a los productos de limpieza y de higiene íntima, generalmente los compramos una vez al mes. Sin embargo, si necesitamos algo, no dudamos a hacer otra visita a la tienda. Es fundamental mantener un ambiente limpio y cuidar de uno mismo, así que tratamos de planificar estas compras para no quedarnos casi nunca sin nada.
He organizado todo bien. He puesto los alimentos en el refrigerador y las meriendas en sus contenedores. Ahora solo pondré los caramelos aquí y a encontrar una vasija para almacenar el maní. Me desperté temprano y decidí comenzar el día cambiando las sábanas. Después de quitarlas, dejaré ventilar la habitación y también el colchón. Este es un ritual que sigo cada semana sin excepciones, porque me encanta la sensación de dormir en sábanas limpias. Comienzo enseguida con la primera lavadora. Para las sábanas y las toallas, siempre elijo un programa que me permite lavar a altas temperaturas. Esto es importante para mí porque así logro eliminar bacterias y ácaros del polvo. Y además, lavar a altas temperaturas ayuda a mantener las telas frescas y fragantes. Después de haber organizado mi habitación, también iré a la habitación de mi hija. Le quitaré las sábanas y, por supuesto, abriré las ventanas para dejar entrar un poco de aire fresco aquí también. Es importante para mí que ambas camas estén siempre frescas. Aprovecharé que había un hermoso día soleado para airear un poco la ropa que había lavado ayer. La pondré en el cesto de la ropa limpia y junto con lo otro que lave estarán listas para ser planchadas este fin de semana. Es bonito poder disfrutar de un día tan luminoso y al mismo tiempo hacer algunas tareas en la casa. Cada noche antes de irme a la cama, dejo la lavavajillas en marcha. Al día siguiente solo me queda reorganizar todo en su lugar. Es un momento que me relaja y me hace sentir bien. Organizar la cocina y el sofá por la noche me da la sensación de tener todo en orden. Al día siguiente me siento más tranquila y lista para afrontar un nuevo día. Estoy preparando un recipiente con agua para limpiar el aparador. He rociado del detergente que me regaló una querida amiga y que estoy usando muchísimo. Ayer, mientras organizaba las meriendas y las compras, pensé que era el momento de hacer esta limpieza de manera seria. Decidí vaciar el mueble un estante a la vez.
para poder limpiar bien y no dejar nada sucio. Es un trabajo que requiere un poco de tiempo, pero sé que al final valdrá la pena. Primero quitaré un poco la suciedad con un paño atrapapolvos y luego con el trapo bien escurrido limpiaré toda esta parte. Me aseguraré de no descuidar los rincones ni las puertas. Antes de volver a poner las cosas, dejo un poco abierto para que tome aire. Aprovecho y ya que estoy, paso el paño por el contenedor del arroz. Este lo compré en Temu y tiene capacidad para 5 kilogramos. En estos pequeñitos también guardo granos. Los compré en Teddy. También paso por el portapan. Este lo compré en Rispar Mi Casa. Esta sección estaba un poco más sucia. Es donde tenemos meriendas y snacks. Haré el mismo tratamiento de antes. Quito el gordo con el paño atrapapolvos y limpio con el paño bien escurrido. Creo que todos tenemos claros la importancia de mantener limpio el lugar donde conservamos nuestras reservas alimentarias y despensas.
Una buena limpieza no solo ayuda a prevenir la presencia de insectos, sino que también nos permite tener bajo control lo que tenemos. De hecho, si mantenemos todo en orden, podemos ver fácilmente qué alimentos están disponibles, evitando así desperdicios y fechas de caducidad olvidadas. Volveré a pasar el paño también a estos recipientes y actualizaré la etiqueta de lo que hay dentro. Antes estaban llenos de bombones y me gustaron porque tienen imágenes de pinturas famosas. Una vez que todo esté organizado, haré lo mismo con la otra parte donde tenemos platos. Ya saben cómo. Cambiada el agua, me dedicaré a limpiar el exterior del aparador. Este detergente no solo deja limpio, también huele bien. Y con la lengüeta que siempre recomiendo, incluso para estos casos, cuando no movemos los muebles, limpiaré por debajo. La mesa del comedor también necesita limpieza por dentro. Ha pasado un buen tiempo desde que lo hice y se han acumulado boronillas abajo. A simple vista parece limpio, pero no lo está. También limpiaré las sillas y terminaré este video pasando la aspiradora para luego continuar con mis tareas. Recuerden que también tengo la lavadora puesta. Chicos, les invito a dejar un like si les he hecho compañía. Yo por hoy me despido y nos vemos en el próximo Vlogs de Wendy. ¡Chao!